Buenas tardes a todas y todos. Continuando con las exposiciones de las nuevas buenas prácticas, presentamos la realizada en el CEN Hualgayoc, Bambamarca, con la buena práctica fortalecimiento de capacidades de las autoridades comunales como redes de apoyo a la prevención y reducción de la violencia en Hualgayoc, Bambamarca, a través de la mesa temática de la lucha contra la violencia familiar. Un tema importantísimo realizado en un territorio en donde la violencia familiar es muy amplia y en donde las competencias de los operadores de justicia no están muy claras. La provincia de Hualgayoc se encuentra ubicado en la región de Cajamarca, cuenta con 3 distritos, Hualgayoc, Bambamarca y Chubut, y tiene una población de aproximadamente 105.000 habitantes. Su característica es que más del 75% radica en la zona rural. En la zona rural se caracteriza también ¿por qué? Porque es un territorio de pobreza y extrema pobreza. Los niveles culturales, los niveles educativos son muy bajos y el porcentaje de violencia familiar es alta. También tenemos ahí problemas que opera la justicia comunal sin tener en cuenta mucho los derechos humanos, sin tener en cuenta mucho los términos de equidad de género y dando resultados, digamos, interviniendo en los temas de violencia familiar, pero en lugar de mejorar, está empeorando la situación. El objetivo de esta nueva práctica es fortalecimiento de capacidades, reconocimiento de competencias, sensibilización y trabajo articulado con operadores de justicia comunal y justicia ordinaria de la provincia de Hualgayoc, teniendo como objetivos específicos establecer un trabajo articulado de las instituciones involucradas en el tratamiento de la problemática de violencia familiar, respetando cada una de sus competencias, es decir, la competencia de la Fiscalía, la competencia del juzgado, las competencias del Centro de Emergencia Mujer y de otras entidades que tienen que ver con el tema de violencia familiar. Sensibilizar a los operadores de justicia ordinaria y comunal en los enfoques de género, derechos humanos, interculturalidad en el abordaje de la violencia familiar. Y un tercer objetivo es afianzar el rol articulador de los operadores de justicia comunal y del cumplimiento de las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales empleando el diálogo intercultural. Las estrategias empleadas para esta práctica realizada son las incidencias que se ha hecho a nivel de todas las autoridades, la sensibilización a la población rural, a los jueces de paz, a los tenientes gobernadores y a otros operadores de justicia comunal. Capacitación con enfoque intercultural, respetando lo que es la cultura en las zonas rurales, intercambiando, ganando un espacio para poder intercambiar ideas, lo que es en la zona rural y la parte ordinaria. Y otra estrategia fundamental es incorporar en la ruta de atención a los operadores de justicia comunal. Antes que ellos den la decisión, lo que nos interesa en esta práctica es que ellos estén incorporados para abordar mucho mejor el tema de la violencia familiar. Los beneficiarios en esta práctica son 40 jueces de paz de la provincia de Hualgayoc, 55 tenientes gobernadores de la provincia de Hualgayoc y 55 presidentes de rondas campesinas de la provincia de Hualgayoc. Personajes claves en la justicia comunal, personajes claves que han estado dando antes de la práctica una mala decisión que en lugar de mejorar su situación de lo que son víctimas de violencia familiar, se lo ha estado empeorando. Como beneficiarios indirectos tenemos el potencial de la población de la provincia de Hualgayoc y sobre todo los casos que vamos atendiendo en el CEN desde el año 2014, 2013 y en la actualidad, que son más o menos 236 personas y 130 personas. Mi nombre es Miguel Torres, soy psicólogo del Centro de Emergencia Mujer Hualgayoc, una de las personas que participó en la ejecución de esta práctica. El plan de intervención se inicia cuando se promueve la formación de la mesa temática. En el año 2012, la promotora de nuestro CEN implementa la mesa temática con una serie de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la UGEL Hualgayoc, el MINSA, una serie de instituciones para empezar a abordar el tema de la violencia. Con la mesa temática se empieza a trabajar y se empieza a reconocer el contexto que ya se habló hace un momento, ¿no es cierto?, del tema de la violencia y sobre todo el problema de la justicia comunal, y se empiezan a incorporar a los jueces de paz, tenientes gobernadores y presidentes de ronda en el círculo de atención y en las capacitaciones.
se capacita y se incorpora un módulo sobre justicia comunal, que resultó la parte más importante. Habíamos visto nosotros desde el Centro de Emergencia Mujer de que realmente se tenía, a estos sectores no se les daba la debida capacitación y que generalmente no abordaban el tema de género y tampoco derechos humanos y tampoco se lo hacía desde una perspectiva de reconocer su propia cultura. Lo principal en este plan de intervención es que desde el área de atención del Centro de Emergencia Mujer, desde el área de psicología, desde el área de admisión y también desde el área legal, reconocemos que las mujeres que llegaban a nuestro CEN eran víctimas, ¿no es cierto?, no solamente de su pareja, sino también del maltrato y el castigo que se les daba en la ronda campesina, revictimizando a estas mujeres, ¿no es cierto?, y venían con mucho daño emocional, incrementándose el riesgo. Tal es así que nosotros planteamos y reconocemos, ¿no es cierto?, que la justicia comunal tenía una primera ruta de acceso. En la zona de Cajamarca hay una fuerte presencia de la ronda campesina y por lo tanto la mujer al primer lugar que asiste es a la ronda campesina, a la justicia de paz o tenientes gobernadores como la primera ruta de acceso al círculo de la violencia. Entonces nosotros percibimos esta situación desde el Centro de Emergencia Mujer y planteamos la necesidad de mejorar la ruta de acceso, del acceso de la mujer al sistema de justicia. De tal manera que nosotros, ¿no es cierto?, empezamos al trabajar con los jueces de paz y presidentes de ronda y tenientes gobernadores, de tal manera que ya no llegaban a la justicia comunal, sino que empezaban después de las capacitaciones a derivar los casos al Ministerio Público, la Policía Nacional y también se empezó a incrementar los casos en el Centro de Emergencia Mujer. ¿Esto qué permitió? Mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de atención a las víctimas de violencia en el sentido de que nosotros podíamos no solamente establecer el informe psicológico, sino derivar también para un tratamiento adecuado al MINSA. También nosotros podíamos derivar en muchos casos a la División de Medicina Legal para que se les haga el examen correspondiente. Entonces nosotros mejoramos el círculo de atención, ¿no es cierto?, al trabajar con los representantes de la justicia comunal de tal manera que nuestro objetivo era al final incorporar, ¿no es cierto?, a las rondas campesinas, tenientes gobernadores dentro del círculo de atención de tal medida que se hagan efectivas las medidas de protección que antes no se podía cumplir porque en la zona rural no existe la policía o no estaba la policía una presencia en las zonas más alejadas, de tal manera de que la ronda campesina, ¿no es cierto?, los tenientes gobernadores o jueces de paz hagan efectivo y cumplan con las medidas de protección que les otorgaba el Ministerio Público. Esta buena práctica generó un espacio de diálogo y colaboración entre los sistemas de justicia, la población incrementó su nivel de confianza en las autoridades de la justicia comunal y ordinaria y se diseñaron las rutas de atención en casos de violencia, como lo vemos en este cuadro y lo acabo de señalar. Para esto, ¿cómo logramos esto? Generamos 3 módulos o diseñamos 3 módulos de atención. El primero relacionado con planificación y sensibilización en temas de género, de violencia familiar y roles de género, en el cual lo primero que nos interesaba era dar a conocer cuáles eran las funciones del CEN. ¿Para qué? Para posicionar, ¿no es cierto?, al Centro de Emergencia Mujer en la comunidad y con los operadores de justicia y que conozcan qué es lo que nosotros hacíamos y cómo podíamos trabajar de manera coordinada con los presidentes de ronda, tenientes gobernadores y jueces de paz. Y también con las otras instituciones, ¿no es cierto?, como Poder Judicial, Ministerio Público, el MINSA y también la UGEL, que era uno de los aliados más importantes, y también la municipalidad. Trabajamos derechos humanos, roles de género, mejoramos el círculo de atención y en el segundo módulo nos centramos nosotros en mejorar la calidad de atención a las mujeres víctimas que se acercaban al Centro de Emergencia Mujer. Para esto, ¿qué nosotros hicimos? Establecimos, ¿no es cierto?, un primer trabajo para que conozcan cómo eran los procesos de conciliación, los conflictos familiares, las competencias jurisdiccionales que tiene la justicia ordinaria para no interferir, ¿no es cierto?, en las decisiones que tomaban los fiscales o los jueces. La justicia comunal como redes de apoyo en la reducción de la violencia fue el tema central. Este tema lo planteamos cuando reconocemos que realmente la mujer está siendo revictimizada por la ronda campesina, de tal manera que nosotros veíamos como un aliado central en la lucha contra la violencia y en la adopción de las medidas de protección cuando ellos tengan las competencias necesarias para trabajar el tema de la violencia. Entonces, esto fue el eje central. También dimos a conocer, ¿no es cierto?, las funciones de los fiscales de familia, las funciones de la jueces de paz. Manejamos todos estos temas y en el tercer módulo lo llamamos nosotros Construyendo Familias Libres sin Violencia. En este módulo ya nos centramos en establecer las responsabilidades y competencias, ¿no es cierto?, y que estas personas asuman un compromiso, ¿no es cierto?, ético en el abordaje de los problemas de violencia. No solamente lo hicimos con los operadores de justicia comunal, sino también con los operadores de justicia ordinaria, que era lo básico. Resultados e impacto. Logramos realmente impactos. Los operadores de justicia comunal se constituyen en redes de apoyo
a las víctimas de violencia, en el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las medidas de protección y también en la derivación de los casos. Los presidentes de ronda, jueces de paz, tenientes gobernadores empiezan a acompañar a las mujeres víctimas de violencia al Centro de Emergencia Mujer, lo que a nosotros nos pareció fundamental. También nosotros empezamos a recabar una serie de oficios en donde ellos nos derivaban con su firma, con su sello, lo que indicaba que nosotros estábamos teniendo, ¿no es cierto?, buenos resultados en lo que estábamos haciendo. Los operadores de justicia comunal concientizados y sensibilizados, trabajando articuladamente y respetando las competencias. Jueces de paz, tenientes gobernadores respetan sus propias competencias en el abordaje de los temas de violencia. Y se incrementa el conocimiento de los derechos, ¿no es cierto?, de género y también en el trabajo y abordaje intercultural. Lecciones aprendidas. El trabajo coordinado de la mesa temática y el CIEN propició el quiebre, ¿no es cierto?, de estos problemas que existían en que no se ponía de acuerdo a la justicia comunal y ordinaria. Los ronderos asumen, ¿no es cierto?, la necesidad de derivar los casos en la medida que ellos entienden que no pueden trabajar los temas de violencia. Las capacitaciones son adaptadas culturalmente. Trabajamos desde el punto de vista intercultural. Al incorporar a las rondas a la justicia comunal, en redes de apoyo para acciones de prevención dentro del circuito de la atención, mejoró la atención oportuna de los casos porque nos lo derivaban oportunamente y ellos ya no los veían y por lo tanto ya se evitaba la revictimización de la mujer. Y se adaptan las estrategias de atención y prevención a los contextos culturales propios de la zona de Bambamarca, con una fuerte presencia de la justicia comunal.